El tema de la identidad nacional en República Dominicana es uno de los temas más socorridos en nuestro debate público. En el día de hoy tenemos a la historiadora Annie Lafontaine para conversar sobre ese tópico que tiene ribetes antropológicos y políticos. Junto a Mario Serrano. Buenas tardes, Annie. Buenas. Hola, Leonardo. Qué bien tenerte por aquí, Ani. Para nosotros es muy importante la reflexión contigo porque en términos generales la reflexión ética en torno a una profesión es muy importante. Algunas veces creemos que no, yo soy profesional, pero no tengo que ver si lo que estoy haciendo tiende a lo justo, a lo bueno, a lo solidario, al respeto a los demás, cuidado del medio ambiente, a sembrar conciencia y democracia. Entonces es también una reflexión sobre el quehacer de una profesión tan importante como es la del ser historiadora. Así que estamos muy contentos de que tú estés aquí con nosotros para abordar estos tópicos. Sí, bueno, pues, Ani, vamos a iniciar con un tópico, bueno, que ha sido muy tratado por los historiadores y los intelectuales en República Dominicana, que es el problema de la identidad nacional en República Dominicana, ¿no? Y ese tópico se ha manejado inclusive con una cierta connotación ideológica, ¿no? Una connotación política, y nos gustaría, bueno, que tú nos dieras tu lectura sobre el problema, ¿no? Perfecto, Leonardo. Y encantada. Yo creo que sí, que es más que un tema, es parte de nuestra realidad y de las discusiones profesionales y cotidianas. O sea, en las redes, en estos momentos, en lo que vivimos actualmente, es un tema recurrente. Entonces, abordarlo, bueno, primero hay que recordar que en los años diferentes, aunque parecido, resurgió con fuerza en los años 80, cuando cambiaron como las situaciones del modelo productivo, que se pasó de un modelo de exportación basado en nuestros productos primarios, cacao, café, azúcar, se pasó a un modelo basado en remesas, zona franca. Entonces ahí fueron importantes los trabajos de algunos profesionales. Y fueron importantes por dos razones. Porque esos trabajos retomaron y desmontaron, fueron los primeros en desmontar una concepción de la identidad dominicana, la identidad nacional, que estaba muy unida, o sea, arraigada, fundamentada en esa visión monocultural que había creado la dictadura de la identidad nacional dominicana. Entonces fue como una identidad estática. Estática y muy a tono con los discursos de raigambre colonial y republicano. Entonces, ese momento de los años 80 hizo, bueno, nada más uno pensar en cómo Hugo Tolentino Díaz planteó raza, nación e historia, y Franklin Franco, que planteó los mulatos, los negros y la nación dominicana. Otros aportes fueron de June Roosevelt, Martha Ellen Davis, profesionales que desmontaron esa visión monocultural proveniente de la dictadura. Es muy interesante, un poquito para que nuestros amigos televidentes vayan captando, es una visión monocultural en el que, o digamos, muy centralizada en unos rasgos de la cultura dominante, fundamentalmente, ¿no? Ligada a la colonia, al dominio del imperio de ese momento y a las élites nacionales. Exacto. Hispanista. Así como el tono que por largo tiempo, en el pasado siglo, predominó. O sea, una idea de que ser dominicano era básicamente ser descendiente de españoles, tener rasgos españoles, inclusive rasgos, no la solamente lengua, exactamente la lengua, la religión entonces, y tener un fenotipo específicamente similar al de la etnia europea, ¿no? Entonces cualquier elemento que no compartiera esas características, fuera africano, negro, etcétera, se excluía, no católico, entonces se excluía de la dominicanidad, se veía como algo extraño o ajeno a la dominicanidad, ¿no? Y hecho por historiadores también. Totalmente, hay que pensar en que un historiador oficial, como fue Peñavalle, y luego retomado por Balaguer, porque Balaguer no fue original, fue una copia de Peñavalle en ese sentido de la definición de la dominicanidad, ha pegado como a esta visión lineal de la historia y fija,
o sea, una visión fija y esencialista. Esencialista. O sea, es una de las problemáticas que inclusive en la actualidad todavía resulta como una limitante. Es una limitante que tenemos de uno de esas dos grandes narrativas que definieron y todavía hoy se mantienen, con algunas variantes, pero se mantienen y que, repito, limitan una visión a tono con la realidad por una razón, y es que esas visiones niegan parte en la búsqueda de una esencia, entonces obvian que las formas, o sea, la manera en que las personas, las poblaciones se redefinen, o sea, intentan definir sus identificaciones, cambian con el tiempo. Exacto. Entonces, esa es una limitante de los dos grandes discursos, porque hay que decirlo, no solamente el discurso esencialista de la dictadura, de raigambre colonial, sino también el otro gran discurso que floreció en la posguerra, que es más vinculada a, que encarnó los aspectos de la cultura popular, pero que también ambos comparten esa visión de la búsqueda de una esencia de lo dominicano. Uh-huh. Y eso es un problema, porque de alguna manera impide un marco, una visión intercultural. Uh-huh. En ese sentido, y nos gustaría también que tú pudieras abundar, ¿qué elementos esos historiadores o ese paradigma esencialista, estático, obvia en elementos que son de esa diversidad de la dominicanidad? Porque deja entonces de lado unas, ¿no? ¿Qué elemento ha quedado fuera en esa descripción de lo que ha sido la conformación de la identidad de este colectivo que es diverso en sí mismo? Exactamente. Hoy, creo que hace 2 años, en el 2018, debatíamos precisamente eso, la forma en cómo a partir de este siglo ha resurgido la problemática en medio de otras situaciones, en medio de la globalización económica y en medio de de cuestiones simbólicas. Por ejemplo, la autoidentificación de grupos, de colectivos, por ejemplo, que forman parte de las identificaciones sociales y culturales. Por ejemplo, las identificaciones de los grupos que están fuera del territorio. O sea, ¿cómo seguir hablando de una identidad nacional cuando tenemos 3 millones? Hace rato que tenemos millones de dominicanos viviendo fuera del país, pero que conectados con nosotros, otros elementos culturales. Obviar que en la misma historia dominicana muchos grupos han entrado a formar parte y han enriquecido esa dominicanidad, incorporando sus propios, por ejemplo, los grupos que trabajaron desde principios de siglo y que inclusive normativamente la sentencia del 2007 y del 2013 intentaron negar. Los que dominicanos de ascendencia haitiana y los mismos inmigrantes haitianos que se quedaron residiendo en el país. Exacto. O la comunidad del Caribe anglófono, ¿no? Anglófono, Samaná, San Pedro de Macorís, todos esos aportes culturales. Los grupos que vinieron de Japón tras la posguerra. Exactamente. Todo es obviado en esta visión monocultural, fija, estática, con esa visión lineal de la historia, buscando un origen único, verdadero, y absoluto, exactamente, desestimando cualquier cambio en la forma en que los sujetos y las poblaciones se reconocen, porque la identidad es eso, va impactando o va cambiando, es impactada por la realidad y con los cambios locales, internacionales, económicos, culturales, políticos que vivimos. ¿Y cómo estas identidades que están colocadas al margen realmente de todas formas resisten? De todas formas, porque decir en la música, o sea, aquí el merengue de salón no es. No es. O sea, ¿qué pasó con los tambores de nuestros pueblos del sur y de otras localidades? El grupo del gagá, que es muy autóctono también, ¿no? O sea, que hay una serie de expresiones y también las expresiones religiosas. Porque no somos católicos los dominicanos, donde no se expresa toda la diversidad de expresiones espirituales y religiosas. Exactamente. Solamente hay que recorrer la
la República Dominicana para verse, por ejemplo, la música cibaeña ha sido reactualizada. O sea, se ha mezclado una mezcla del perico ripiao con música urbana. Urbanda, solamente de los nombres que tienen, Urbanda es el mismo perico ripiao, pero enriquecido, actualizado por nuevos sujetos que han ido reactualizando lo dominicano, eso que se llama lo Con dominicano. ese ritmo de música vamos a hacer una pequeña pausa para seguir con este tema tan importante de ética e historia e identidad dominicana. Gracias por seguir con nosotros en esta importante reflexión sobre el tema de identidad dominicana, quehacer histórico y qué la ética tiene que ver con este quehacer. Y queremos entrar en el tema de la profesión del historiador. En estos días ha habido un debate muy interesante desde la Academia de Historia Dominicana sobre la inclusión o no de un historiador que tiene dentro de su ejercicio profesional también bastante elementos que cuestionar, porque estaba ligado a las Fuerzas Armadas y que tuvo que ver con el ajusticiamiento de referentes de luchar por este país y constituirnos como país. Entonces, ¿cómo entender esta discusión donde se plantea ¿tiene que ver algo la ética con el quehacer histórico? Sí, con el ejercicio, ¿no? Con el ejercicio profesional. Con el ejercicio profesional en general para nosotros sí, pero con el ejercicio profesional de la historia. Y sobre todo la ética, la realidad, la vida, las sociedades, o sea, todo quehacer historiográfico se enmarca en un presente. Es una respuesta, una búsqueda de una respuesta, pero imagínense ustedes cómo, voy a colocar un ejemplo, si hoy interesa reconocer e identificar la actuación de las mujeres a lo largo del devenir histórico de las sociedades del mundo, ¿no? Eso es una preocupación del presente. A medida que las mujeres fueron incursionando los movimientos sufragistas, los movimientos de mujeres y el reclamo grande que eso representa en nuestra sociedad del presente, esa búsqueda preocupa y va al pasado, buscando esa respuesta. ¿Por qué no han estado representadas las mujeres en la realidad dominicana? Y eso atañe también a las luchas democráticas de nuestro país. O sea, obviar esa preocupación por la exigencia, la demanda, la lucha por una sociedad más democrática en una historia dominicana que nunca se acercaba al presente. Que hasta el otro día los textos llegaban hasta Balaguer, hasta Trujillato o hasta la Guerra de Abril. Nunca intentaba conectar qué pasó con esos elementos de la dictadura que han permanecido y permanecen en las entidades, en el Estado. ¿Entenderías tú que un historiador cuyas acciones están reñidas con la justicia, con la defensa de la vida, al contrario, con el ejercicio de eliminar vidas, pudiera estar en una academia de historiadores de un país? Claro que no, porque es un debate sobre, y más en nuestro país es un debate sobre la democracia, un debate sobre las luchas por los derechos civiles, los derechos políticos, que está tan presente. Figuras que precisamente han estado y han sido partícipes de crímenes de lesa humanidad, sin la judicialización, porque la historiografía trata de la relación y la dinámica política, de poder, el devenir del poder, precisamente las exclusiones, las luchas, los sometimientos autoritarios y totalitarios. ¿Cómo es posible que en el quehacer historiográfico incursionen figuras que son actores, que son sujetos de lo contrario, lo que busca la historiografía, que es fijar el devenir? Eso que ha ocurrido aquí es un indicador de cómo la sociedad dominicana y el Estado dominicano entró en una fase de actualización de los autoritarismos del siglo XX, del siglo pasado. Y las instituciones han estado como, han querido, o sea, como velar, enmascarar bajo un esquema que inclusive puede ser, también es discutible, porque los reconocimientos de la historiografía atañen no solamente a
a una radiografía de un libro, o sea, sino a un ejercicio inclusive de la misma profesión reconocido de larga data. Entonces, los tres elementos que se han colocado son muy débiles, no se pueden sostener. Ni la publicación del libro, que no se demuestra, ni los mismos, bueno, ayer salió una carta, las cartas no han parado. Un miembro antiguo de la academia, Amadeo Julián, publicó una carta donde acusa que hubo el amañamiento de la misma selección, de los propios procedimientos internos, y la Academia Dominicana de la Historia es una academia que surgió de la mano de la dictadura. ¿Y tú crees que por mucho tiempo? Y hay reminiscencia de una manera u otra, digamos que la historia es un relato, ¿no? Ajá. Entonces, en cierto sentido, también la institución se ha ido conformando y se ha establecido en torno a un relato oficial también, ¿no? Hay un punto que tú señalaste que yo me gustaría que retomáramos. Tú ponías el ejemplo de cómo, por ejemplo, desde el presente podía replantearse la mirada historiográfica a partir del desarrollo de la sensibilidad con respecto a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo es, igual que como lo que ocurre con el problema de la identidad, también la mirada de los hechos históricos no es estática, sino que forma parte de una narración que va cambiando en función en cómo también va evolucionando nuestra sensibilidad ética también con respecto a los problemas. Y digamos que desde ese punto de vista también el historiador también tiene un compromiso ético, ¿no? En su mirada hacia el pasado, sin obviar el hecho de que tiene un primer compromiso, que es, digamos, tratar de ser lo más fiel a los hechos, pero eso es ser fiel a los hechos, lo que significa es que tiene que interpretar los documentos a partir de un marco conceptual, ¿no? Eso es inevitable. Yo siempre teníamos una discusión con ciertos historiadores que decían, no, porque los hechos están ahí, hablaron. Digo, bueno, los hechos no hablan. Quienes hablan son, los hechos hablan a partir de las interpretaciones que dan los historiadores, ¿no? Claro, sí. Esa es la cuestión, o sea, toda la teoría y el debate acerca de la historiografía, la producción historiográfica, es esa, o sea, los relatos, los hechos hablan a partir de quién pregunta, o sea, la respuesta de los documentos, de los testimonios de cualquier fuente, encuentra respuesta a partir de lo que se le pregunta. Y las demandas de las sociedades, las demandas de los sujetos, de los actores, interpelan el conocimiento del pasado. Y, como se sabe, el escenario de la historia es una de la lucha de los poderes. Y por eso es que podemos identificar que ahí, hasta ahora, en esa institución, hay una... porque es un reverso. Hasta hace unos años, Emilio Cordero Michel, que también fue un actor de estos hechos, contrario a quienes se le imputan y se le quieren reconocer en la academia, habían ya identificado esa línea democrática por esta academia de corte trujillista, por abrirse a un reconocimiento precisamente de la sociedad dominicana y de la población dominicana que había sido precisamente acabada, asesinada, que se habían cometido crímenes contra ella en la dictadura y luego en el régimen dictatorial de Balaguer hasta los años 80. Sin embargo, ha resurgido como un intento de obviar este hecho. O sea, ese pasado criminal que está en la memoria popular, pero no está velado y reflexionado. Exactamente, no está fijo en la historiografía, porque hasta ahora hay que decirlo así. Entonces es una maniobra de borrar esa memoria colectiva. Y de velar más realidades que tenemos que transformar y cambiar. Así que muchas gracias a nuestra historiadora, Ani Lafontaine, que ha estado aquí con nosotros para ayudarnos a reflexionar sobre el quehacer histórico, ¿no? El historiador, la historiadora, la identidad dominicana y la responsabilidad que tiene cualquier profesión de cara a construir un país más democrático y justo. Gracias por estar con nosotros. Dentro de un momento viene Ivette para dar las recomendaciones de lectura para seguir profundizando sobre la ética.
Hemos llegado a su segmento favorito, la recomendación ética de la semana. Y ustedes saben que los dominicanos y dominicanas y todo el que gravita alrededor de la dominicanidad siempre pregunta sobre primero la noción de identidad que tenemos los dominicanos acerca de nosotros mismos y segundo, cómo nos planteamos nosotros nuestra identidad en función de las relaciones con nuestra hermana República de Haití, ¿no? Mirando esta realidad histórica, social, geográfica, de que convivimos dos países en una misma isla, bueno, pues cómo nos planteamos el concepto, la noción de identidad dentro del territorio dominicano y cómo nos la planteamos con relación a los hermanos haitianos. Bueno, pues para esta semana le vamos a recomendar un panel donde 3 expertos, donde está Carlos Andújar, Annie Lafontaine y Taira Vargas, sobre la identidad, donde ellos responden a la pregunta básicamente ¿qué es la identidad? O de dónde parten los principios pues conceptuales desde donde los dominicanos nos planteamos la identidad. Y básicamente los 3 coinciden en que los dominicanos y dominicanas nos planteamos la identidad sobre debates que gravitan en la discusión teórica en el siglo XIX todavía, ¿no? Y hablando de esas discusiones teóricas que gravitan en el siglo XIX, bueno, pues todavía está esa discusión de mirar la identidad dominicana como una negación de la hermana República de Haití, dado los problemas o dado que nosotros nos independizamos de Haití y una de las razones sobre la que se basa el debate de qué es lo dominicano es frente a lo haitiano, ¿no? Como una negación de lo haitiano y esa era una discusión histórica pues potente en el siglo XIX que todavía hoy tiene vigencia, que todavía y que dentro de ese mismo planteamiento que es del siglo XIX existen en la República Dominicana 2 realidades, ¿no? Decía y sobre todo enfatizaba mucho esto Andújar, que una cosa es el discurso del poder que mantiene la nación dominicana desde sus instituciones y desde el gobierno con relación a lo haitiano, que lo plantea casi como una guerra en contra de Haití, como si fuera un espacio de confrontación en oposición al discurso del dominicano y la dominicana común, que es otra cosa, que es un discurso de convivencia, que es un discurso de esa es nuestra realidad y que no es un discurso de confrontación, ¿no? Entonces, por supuesto, esa discusión o esa postura desde el Estado es la postura del poder, es la postura que se comercializa a través de todos los dispositivos estatales, entiéndanse los medios de comunicación, tanto orales, tanto radiales, televisivos, por las redes, como escritos. Y bueno, pues son los que se solidifican, ¿no? En todas las esferas institucionales. Y el otro, que es el del dominicano, la dominicana, el haitiano y la haitiana común, que es el de que convivimos todos, bueno, pues es el que se da en la realidad, el que se da en los espacios de convivencia y no trasciende a los medios de comunicación y no trasciende al discurso de Estado, ¿no? Y recuerdo que también los que conocen desde Puerto Rico la realidad dominicana y han estudiado, pues lo ven de esta manera, ven que una cosa es el discurso de el Haití político, ¿no? El Haití institucional, la República Dominicana política, gobernista, institucional. Esos 2 discursos sí se plantean desde un punto de vista antagónico, pero cuando la realidad entre el dominicano y el haitiano común no refleja ese antagonismo. Entonces sigan mirando este panel, este conversatorio de identidad y cultura. Pónganos ustedes en los comentarios cuál es su apreciación, qué ustedes creen que puede aportar a este debate que nosotros
nosotros los leemos y nosotros ahí vamos a continuar reflexionando sobre identidad y cultura dominicana. Así que nos vemos en otro espacio de su recomendación ética de la semana. Nos vemos muy, muy pronto.